Sant Climent de Taüll. Consagrada el 10 de diciembre de 1123 por Ramón Guillem, obispo de Roda Barbastro, la iglesia de Sant Climent de Taüll se levanta sobre un templo del siglo XI. Es el prototipo de iglesia románica de planta basilical con las tres naves separadas por columnas y cubierta de madera de dos aguas, cabecera con tres ábsides y esbelto campanario de torre. La imagen del Cristo en Majestad de Taüll ha estado la imagen emblemática más utilizada para representar el románico catalán. El original se conserva actualmente en el Museu Nacional d'Art de Cataluña. En la iglesia se han recuperado recientemente importantes fragmentos de pintura original románica conservados in situ y se ha implementado un nuevo proyecto museográfico que incluye la proyección mediante videomapping de las pinturas del ábside mayor. Este es un medio completamente innovador de restitución pictórica que aprovecha las posibilidades técnicas de reproducción virtual del videomapping para mostrarnos cómo sería la iglesia de Sant Climent de Taüll en el siglo XII, presentando las pinturas integradas en la propia arquitectura del edificio. Tres tallas románicas completan el conjunto de bienes muebles conservados en el interior del templo. Historia. Los señores de la Valle de Boí eran los Erill, feudatarios de los condes del Pallars Jussá. Junto al rey de Aragón Alfonso el Batallador, 1073-1134, los señores de Erill participaron en diversas campañas de reconquista. De estas guerras consiguieron recompensas económicas que propiciaron un período de esplendor en la Valle de Boí. Una buena muestra del buen momento económico de este valle durante la Edad Media son las tres iglesias que se construyeron en la época del románico en Taüll: Sant Climent, Santa María y Sant Martí. Las dos primeras han llegado hasta nuestros días en buen estado de conservación. De la iglesia de Sant Martí, situada en el camino que une Sant Climent y Santa María, solo se conserva una pequeña parte de la cabecera. La iglesia de Sant Climent de Taüll fue consagrada el 10 de diciembre de 1123 por el obispo Ramón Guillem de Roda Barbastro, tal y como quedó documentado en el acta de consagración que había pinada en una de las columnas del templo. Las formas de la arquitectura. El templo es un edificio de planta basilical de tres naves, separadas por grandes arcos formeros que descansan sobre columnas. Las naves, cubiertas por un empligado de madera de doble vertiente, están coronadas al este por un ábside central y dos absidiolos laterales. La puerta, con arco de medio punto, se abre en la fachada oeste y originalmente estaba protegida por un porche, hoy desaparecido. En el ángulo sureste del templo, se sitúa la esbelta torre campanario, de planta cuadrada, formada por un zócalo y 6 pisos de ventanales. La torre de Sant Climent de Taüll plasma todas las características de las torres románicas de la Valle de Boí: la esbeltez, la presencia de ventanas en todos los pisos y la decoración de arcos ciegos y frisos de diente de sierra. Las aberturas de las ventanas son cada vez más anchas, están eliminando peso para poder hacer más alta la torre. La iglesia de Sant Climent de Taüll fue levantada en el primer cuarto del siglo XII, pero para su construcción se reaprovecharon algunos muros de un edificio precedente, del siglo XI. Esto es evidente en la parte baja del ábside central y el muro norte, donde el aparejo está compuesto de sillares de piedra bastante irregulares, correspondiendo al primer momento constructivo. Miremos por fuera.
Los tres ábsides están ornamentados con diferentes motivos de influencia lombarda. Las arquerías ciegas, los frisos de dientes de sierra y las lesenas o bandas lombardas. En la cabecera de San Clement podemos ver los tres tipos de piedra más utilizados en la construcción de las iglesias del valle: el granito, el esquisto y la piedra calcárea. En el exterior de la iglesia se conservan restos de revoque y de pintura románica en color rojo. Las puede ver en los pisos superiores de la torre y en la ventana principal del ábside central. Debemos imaginar que en origen todos los muros exteriores de la iglesia estarían revocados y pintados. Miremos por dentro. Cuando entramos en la iglesia de Sant Climent de Taüll, todos los elementos arquitectónicos nos conducen la mirada hacia el ábside central, presidido por la imagen solemne de Cristo en Majestad. Cristo en Majestad. La pintura que actualmente vemos en el ábside de la iglesia es una reproducción, el original se conserva en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. La figura de Cristo en Majestad dentro de la mandorla nos observa sentado sobre en el arco iris, con los pies sobre la esfera que representa la tierra. Cristo Todopoderoso bendice con la mano derecha y sostiene un libro abierto con la mano izquierda, que lleva la inscripción Ego sum lux mundi. Yo soy la luz del mundo, la luz que nos revela el conocimiento de Dios. A ambos lados de la cabeza de Cristo aparecen las letras alfa y omega, la primera y la última letra del alfabeto griego, simbolizando que en Dios se inician y se concluyen todas las cosas. El tetramorfo. Alrededor de la Majestas Domini aparecen el cuatro evangelistas con sus símbolos, el tetramorfos. San Mateo es representado con la figura de un hombre, San Juan con el águila, San Marcos con el león y San Lucas con el toro. En los extremos de la bóveda se representan dos figuras más, son un serafín y un querubín, las categorías más altas de la jerarquía angélica. Tenga en cuenta que sus alas están llenas de ojos, símbolos de la revelación y la omnipotencia de Cristo. El grupo de los apóstoles. Al semicilindro, enmarcados por arcos y columnas que simbolizan la Jerusalén celestial, aparecen varios apóstoles y la Virgen. Encima de cada personaje hay una inscripción con su nombre, que nos permiten identificarlos. S. María, la Virgen, con la mano velada, sostiene una fuente que irradia unos rayos de luz roja, representan la sangre de Cristo recogida a los pies de la cruz, símbolo de la Eucaristía. S. Dionés, San Juan Evangelista muestra a los fieles el libro del Apocalipsis, en el que se inspira la visión que vemos en la parte superior del ábside. S. Bartolomé S. Tomás S. Jacobe S. Filipus, también identificamos por las inscripciones en San Bartolomé, Santo Tomás, Santiago y San Felipe. Pintura románica original. En el interior de la iglesia de Sant Climent de Taüll también se conservan restos originales de pintura románica. En los espacios frontales que dividen los ábsides, encontramos restos de pintura que representan a dos figuras santas. Gracias a la inscripción, puede ver que una de ellas es Sant Climent, el patrón de la iglesia, representado como pontífice. En la parte derecha del ábside central, en el intrados del arco presbiterial se representa la escena de Caín y Abel en el momento en que Caín golpea con un hacha de Abel hasta su muerte. En el arco presbiterial exterior, junto a la escena de Caín y Abel, se pueden ver restos de pintura que representan una mesa puesta. Es el banquete del rico Epulón. Al otro lado del arco estaba el pobre Lázaro, actualmente conservado en el MNAC. En el centro de los arcos presbiterial, la clave del ábside central, aunque se pueden ver los perfiles de dos círculos. En su interior había representados la mano de Dios en actitud de bendecir, la Dextera Domini, y el Cordero de Dios, el Agnus Dei, con 7 ojos y un nimbo crucífero, ambas escenas conservadas actualmente en el MNAC.
En la parte superior de la absidiola norte también se conservan restos de pintura mural original, una escena conservada fragmentariamente, donde aparece un cuadrúpedo difícil de identificar. Los bienes muebles. Los interiores de las iglesias románicas solían presentarse a los ojos de los fieles fuerza decorados, no solo mediante pintura mural, sino también con el mobiliario, tallas u objetos litúrgicos. 3 tallas románicas. En Sant Climent de Taulles se conservan 3 tallas de madera originales de época románica. Cristo Salvador. Imagen datada en el siglo XIII. Como es habitual en el románico, la figura de Cristo es una majestad, bendiciendo con la mano derecha y sosteniendo el libro de la ley con la izquierda. Se puede observar, que en este caso, Cristo está coronado. La Virgen como trono de Cristo. En la nave sur de la iglesia podemos ver una talla románica que representa a la Virgen con el niño. Esta es una tipología muy recurrente en la escultura románica. La Virgen actúa como asiento del niño, simbolizando el trono de la sabiduría, mientras que Jesús bendice y sostiene el libro de las Escrituras. Cristo en la cruz. Esta talla, datada en el siglo XII, está situada en la nave norte de la iglesia. Representa a Cristo crucificado con una actitud triunfante. Tenga en cuenta que no muestra ni el peso del cuerpo, ni ningún indicio de muerte o sufrimiento. El banco de presbiterio. Dentro de Sant Climent encontramos la reproducción de un banco románico, el original se conserva en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Era habitual que en los presbiterios de las iglesias románicas hubiera 2 bancos, uno a cada lado, para el uso de las autoridades eclesiásticas y señoriales. El banco de Sant Climent de Taulles, profusamente decorado, sería uno de esos asientos de las altas jerarquías. Si nos fijamos en su decoración calada veremos que se parece al panel aprovechado en el banco de la iglesia de Durro.
Santa María de Taúl. La iglesia de Santa María se consagra el 11 de diciembre de 1123, un día después de Sant Climent, lo que muestra la importancia de los recursos que los señores de Eric destinan a la Valle de Boí a principios del siglo XII. Situada en el centro del pueblo, es la única iglesia del valle que parece generar el asentamiento de la población a su alrededor. La mayor parte del conjunto de pinturas murales románicas de su interior se arrancaron y trasladaron a Barcelona entre los años 1919 y 1923, como las del resto de la Valle de Boí. Actualmente en la iglesia se pueden ver las reproducción del ábside central y del muro sur. El ábside central está presidido por la escena de la Epifanía, con el niño Jesús sentado en el regazo de la Virgen María y los Reyes Magos en actitud de ofrenda. En el muro sur destaca la escena de los Reyes Magos adorando al niño Jesús y visitando a Herodes. Historia. El 11 de diciembre de 1123 el obispo de Roda Barbastro, Ramón Guillem, consagra la iglesia de Santa María de Taúl, justo un día después de consagrar de Sant Climent. El acta de consagración es el primer documento escrito donde encontramos citada la iglesia de Santa María. La mayor parte del edificio corresponde a ese momento, en el siglo XII, pero la base del campanario está construida de forma muy diferente al resto. Los sillares irregulares nos indican que se trata de los restos de una construcción anterior reutilizada en el edificio del siglo XII. Durante el siglo XVIII las nuevas necesidades litúrgicas y los nuevos gustos estéticos propician diversas transformaciones en la estructura del edificio. Se derrumba el ábside sur y en su espacio se construye una sacristía. Las obras de restauración llevadas a cabo en los años 70, retornan a la iglesia su aspecto original. Arquitectura. Es una iglesia de planta basilical de 3 naves coronada con un ábside central y 2 absidiolos laterales. Las naves se cubren con un envigado de madera de doble vertiente, cuyo peso está sobre unos grandes arcos, llamados formeros. Estos descansan sobre pilares de forma cilíndrica, que dividen el espacio interior en las 3 naves. El paso por la nave derecha queda interrumpido por la presencia del campanario, que se incorpora en el interior de la iglesia. La puerta principal se encuentra en el muro oeste, pero en la fachada sur se abre otra, junto a la torre del campanario. Las dos son de arco de medio punto. Las pinturas murales del interior.
Del interior de la iglesia de Santa María de Taüll destacan las pinturas murales del ábside, reproducciones de las originales, que actualmente se encuentran en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. El ábside es presidido por la escena de la Epifanía donde la Virgen aparece sentada en un trono, y su hijo en el regazo, rodeados por una mandorla. Jesús, que viste una túnica y manto rojo, lleva un rollo en la mano izquierda y levanta la derecha en señal de bendición. La representación de la Virgen tiene una clara influencia bizantina presentada como trono de la sabiduría. A su alrededor, los Reyes Magos se acercan para presentar las ofrendas. Aparecen según la tradición representando las tres edades de la vida del hombre: uno viejo, uno de mediana edad y un joven. Una cenefa separa la escena principal del resto de pinturas del ábside, representadas en tres niveles. A ambos lados de la ventana, encontramos 6 apóstoles de los que se pueden identificar, bajo el conjunto de arcadas, San Andrés, San Pedro, San Pablo y San Juan Evangelista. En la faja más ancha encontramos representados medallones circulares con animales reales y fantásticos. Un friso de pinturas que reproducen cortinajes ocupa la parte más baja del ábside. El resto de los muros de la iglesia estaban decorados con pinturas al fresco, de una calidad diferente a las del ábside central, pintadas por otro maestro. Actualmente en el muro sur, entre la cabecera y el campanario, también encontramos reproducidas con la técnica del papel y hielo las pinturas murales con representaciones de diferentes escenas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Detalles exterior. Aún hoy se conservan restos pictóricos que decoraban todo el campanario, como las que se ven en los pisos superiores. Predominaban los motivos geométricos rojos combinados con el blanco del revoque. Sant Joan de Boí. Sant Joan de Boí es la iglesia que conserva el mayor número de elementos arquitectónicos del primer momento constructivo que se produce en la Valle de Boí, en el siglo XI. En Sant Joan de Boí, de planta basilical, como Sant Climent y Santa María, destaca el conjunto de pinturas murales que se encontraron decorando el interior de las naves con escenas como la lapidación de San Esteban, los juglares o el bestiario. En la última restauración se quiso dar a la iglesia un aspecto lo más similar posible al que debía tener en el siglo XII. Con este objetivo, se enfoscó el interior y se hicieron copias de todos los fragmentos de pintura mural conservados actualmente en el MNAC. Es aquí donde mejor podemos entender qué función desempeñaban las pinturas y cuál era el aspecto original de estas iglesias. Historia. El municipio de la Valle de Boí toma el nombre del pueblo de Boí. Este núcleo era uno de los más importantes del valle en la época medieval. Es el único que tenemos constancia de que estaba fortificado, ya que se han conservado restos de la muralla y las torres de vigilancia. La primera referencia escrita del pueblo de Boí, fecha del 1064, se menciona como Ipsa isla de Bojín junto con otros pueblos del valle en pactos de venta y canje de varias posesiones entre los condes de Pallars Jussá y los condes del Pallars Sobirá. Desde la Edad Media y hasta avanzado el siglo XVIII, las parroquias del Valle de Boí disponían de una organización eclesiástica autónoma basada en las conrectorias. Esta autonomía se veía favorecida por la lejanía de la sede episcopal, y se basaba en el reparto de las tareas y las rentas de cada parroquia entre varios conrectores que siempre debían ser originarios del valle. Sus reuniones se celebraban en el santuario de Caldes de Boí. Arquitectura. Sant Joan de Boí es un edificio de planta basilical de 3 naves separadas por arcos de medio punto que descansan sobre columnas y pilares macizos de poca altura.
Las naves están cubiertas por un embigado de madera de doble vertiente y, originalmente, eran copas por tres ábsides semicirculares. El ábside central fue derribado durante el proceso de reformas arquitectónicas que sufrió la iglesia durante los siglos XVII y siglo XVIII, actualmente solo se conservan los arcos presbiterial. El campanario es de planta cuadrada, tiene 3 pisos de altura y está adosado al muro sur, cerca de la cabecera. Miremos por fuera. Los muros de la iglesia y la base del campanario están construidos con sillares irregulares, pertenecen al primer período constructivo del románico, LS. En el muro norte se conservan rebozados de mortero de cal y juntas vistas de color blanco siguiendo los sillares. La puerta que se abre en la fachada norte originalmente estaba protegida por un pórtico que protegió el revoque y las pinturas murales exteriores, fue derribado en la época moderna. El campanario nos muestra la evolución constructiva de la iglesia. La base, corresponde al primer período románico, los 2 pisos siguientes son del siglo XII, y el último piso es de factura moderna. La decoración lombarda la encontramos en los ábsides y el campanario. Arcos ciegos y frisos de diente de sierra. El ábside sur se rehizo en la restauración de los años 1970. El original había sido en derrocate entre los siglos XVII y XVIII. En la iglesia de San Juan de Boí se conservaron excepcionales restos de pintura mural exterior, actualmente podemos ver una copia, los originales son el NAC. Situadas en la fachada norte de la iglesia, alrededor del arco de medio punto de la puerta, las pinturas representaban una teofanía. En la parte central podemos ver una forma circular, sostenida por 4 ángeles, que habría contenido la imagen de un crismón. A un lado de esta escena hay representado un santo con un libro en la mano, en la otra 3 personajes que contemplan la visión central. Una cenefa con motivos geométricos enmarca todo el conjunto. A cada lado de la puerta, debajo de las pinturas murales, también se conservaron unos grafitos de época medieval donde se distinguen varias escenas de carácter militar, con torres, personajes tocando trompas y caballos. Miramos por dentro. Sant Joan de Boí tiene los muros interiores rebozados y pintados, así es como deberían ser la mayoría de los interiores de las iglesias románicas en el Valle de Boí. Estas pinturas son una reproducción, las originales son el NAC. A partir de las escenas conservadas en Sant Joan de Boí se deduce que el programa iconográfico de las naves de la iglesia se dividía en 2 niveles de representación. Los santos o bienaventurados que ocupan la mayor parte de los muros y representan el universo celestial. Y los animales del bestiario, criaturas que pueblan el mundo terrenal, que se representan en escenas significativamente situadas por debajo de las anteriores, como la parte baja de los muros o los intradoses de los arcos. Cerrando el repertorio, en el muro occidental, habría representado el juicio final. Las pinturas murales de las iglesias cumplían la función de transmitir la moral cristiana del momento mediante ejemplos. Algunas de las escenas más significativas. La lapidación de San Esteban. San Esteban está arrodillado y alza las manos orando, arriba se representa la mano de Dios que con un rayo de luz ilumina al santo mientras 3 personajes le lanzan piedras. Los 3 verdugos están en posturas diferentes para simular el movimiento. El último coge impulso, el de en medio se pone a punto y el primero está tirando la piedra. Esta escena representa la fortaleza del mártir, como un ejemplo a seguir, las pruebas y las dificultades que deben superar los buenos fieles.
Los juglares. Esta escena representada en el muro norte representa a 3 personajes masculinos. Un músico tocando un arpa, un malabarista y un equilibrista boca abajo que parece querer tomar unas espadas con la boca. Su indumentaria corresponde a la de los juglares de la época. Las 3 figuras vestidas con túnicas cortas y con pantalones de forma acampanada atados con unas cintas cruzadas. Esta escena es una representación de la fiesta y la celebración en el universo celestial, de la música y la alegría de la que son partícipes los personajes sagrados, los bienaventurados. El bestiario. A los intradoses de los arcos y en las partes bajas de los muros se representan algunos animales del bestiario. El león, el dromedario, el carcólidi, la osne. Los bestiarios medievales eran los libros que recopilaban los animales conocidos en la época, ya fueran reales o fantásticos. Tenían una clara función moralizante, los animales eran personificaciones de vicios y virtudes. En algunas iglesias románicas utilizaban las imágenes del bestiario para decorar los muros y transmitir a los fieles el carácter aleccionador de los animales. Gallo. El tímpano de la puerta norte está la representación de un gallo. El canto del gallo en la aurora nos avisa del nacimiento de un nuevo día, un símbolo de resurrección. El pecador. En el intrados de uno de los arcos aparece representada una figura humana que lleva una muleta en la pierna izquierda y está tocándose el sexo. Por su situación este personaje forma parte del registro donde se representan las criaturas terrenas, y presenta una clara función moralizante. Su actitud obscena y sus problemas físicos representan sus defectos morales. Bestia apocalíptica. El muro oeste de la iglesia está el dragón de las 7 cabezas, la bestia apocalíptica, imagen que formaba parte del juicio final que debía ocupar todo el muro occidental. El juicio final, con la representación del infierno y del paradís, actuaba ante los fieles como recordatorio de lo que les esperaba en el más allá dependiendo de su comportamiento en la tierra. Santa Eulalia de Rillo-Lavalle. En Santa Eulalia encontramos uno de los mejores campanarios de la Valle de Boí, una esbelta torre de planta cuadrada y 6 pisos de altura con la decoración propia del románico lombardo. Las arcuaciones ciegas y los frisos de dientes de sierra. Alineado con el de Sant Joan de Boí y el de Sant Climent de Taüll, el campanario desempeñaba la tarea de comunicación y vigilancia del territorio. Al interior de la iglesia podemos ver una copia del grupo escultórico del Descendimiento de la Cruz, el único que se conserva completo del taller de Rill. Los originales se encuentran repartidos entre 2 museos: el Museu Nacional d'Art de Cataluña y el Museu Episcopal de Vic. Historia. Las primeras noticias referentes a la villa de Rit-la-Valle son del 1064, momento en el que los condes del Pallars Sobirà vendieron el pueblo y sus tierras a los condes del Pallars Jussà, posesiones entre las que se encontraba la iglesia de Santa Eulalia. El topónimo Erill guarda relación con la familia feudal de los Erill. Estos eran originarios de Erill Castell, un pueblo actualmente deshabitado que pertenece al término municipal del Pont de Suert. Arquitectura. La estructura que hoy podemos ver de la iglesia de Rit-la-Valle es el resultado de diferentes fases de construcción. Actualmente, se presenta en forma de una sola nave muy alargada que culmina con 3 ábsides semicirculares en forma de trébol. La cubierta del templo es a doble vertiente y con un envigado de madera que se apoya sobre los muros de la nave. El proceso de edificación de la iglesia de Santa Eulalia de Rit-la-Valle es bien complejo. Los estudios arqueológicos y de restauración han permitido desvelar los elementos arquitectónicos de diferentes periodos. Así pues, se sabe que la iglesia de Santa Eulalia es el resultado de 4 fases constructivas realizadas entre los siglos XI y XII. Fase 1.
La iglesia del siglo XI era de una única nave, más pequeña que la actual, y era cubierta con un envigado de madera. En el templo se accedía por una puerta situada en el muro oeste. Fase 2. Tiempo después se amplió la nave consiguiendo un espacio más alargado. La puerta de acceso al templo se construyó el muro norte. También es de esta fase la pila bautismal. Fase 3. En esta fase, se modifica la cubierta de la nave por una bóveda de cañón, en forma de semicírculo, que implicó la construcción de 5 arcos sobre pilares para poder aguantar el peso del techo. Fase 4. Durante la última fase de construcción, se levantó el campanario y se edificó el porche en la fachada norte de la iglesia. La bóveda de cañón románica que originalmente cubría la iglesia se derrumbó en un momento indeterminado. Al caer la vuelta se ven afectados el muro sur y una parte de la fachada de poniente. Miremos por fuera. La entrada y salida de la iglesia siempre ha sido un punto importante de reunión de la población, por ello una de las funciones del porche era la de proteger de las inclemencias meteorológicas el acceso a la iglesia. Este elemento, pero también tenía otra función de tipo simbólico. Era el espacio de transición entre la vida cotidiana y la entrada en la casa de Dios. En la puerta de entrada al templo se puede ver un cerrojo de forja medieval similar al de otras iglesias del valle. En el intrados del arco de medio punto, se conservan restos de pintura mural. El campanario de la iglesia de San Eulalia de Herit-la-Valle es visible desde todos los rincones del pueblo, desde los pueblos vecinos y desde otros lugares del valle. Es una torre esbelta de base cuadrada con 6 niveles de altura. Sigue el modelo del resto de campanarios del valle, como por ejemplo el de Taúl, aunque en Santa Eulalia la técnica utilizada es más precisa. En el primer piso del campanario vemos una ventana simple de arco de medio punto abierta en la cara norte. El resto de niveles comparten la misma disposición. Ventanas dobles o geminadas en las 4 caras de la torre. Los pisos son delimitados por un conjunto de arcos ciegos, sobre los cuales hay una decoración con cenefas de dientes de sierra. Flanqueando las ventanas, hay 2 franjas verticales, una a cada lado, llamadas lesenes angulares. Desde el punto de vista religioso, la torre era el elemento arquitectónico que, simbólicamente, se elevaba hacia el cielo. Pero la función social era también fundamental. Eran elementos de vigilancia y comunicación. En la Edad Media desde la torre de Santa Eulalia, se veían los campanarios de San Juan de Boí y San Clemente de Taúl. Las 3 torres están alineadas para facilitar la comunicación entre los 3 pueblos. Miramos por dentro. A ambos lados de la nave se conservan las bases de unas semicolumnas, elementos de apoyo de la bóveda de cañón que se añadió a la iglesia en el siglo XII para sustituir la cubierta original de madera. A los pies de la nave se sitúa el coro de la iglesia, un añadido posterior, donde actualmente se exponen diferentes bienes muebles que nos muestran la evolución del mobiliario litúrgico. El espacio absidal fue modificado a principios del siglo XX con la construcción de una sacristía. En la restauración de los años 1990 se rehace el ábside para volver a la iglesia la planta que tenía originalmente. En el interior de la iglesia hay una pila bautismal románica que presenta la peculiaridad de ser la única que se conserva en Cataluña hecha de obra, con diferentes sillares de piedra, ya que la mayoría de ellas son de una sola pieza. Decoración.
En el interior de la iglesia de Santa Eulalia es posible ver una reproducción del conjunto del descendimiento de la cruz. El original se conserva actualmente en dos museos: el Museo Episcopal de Vic y el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Este descendimiento es el único que se conserva completo de todos los que se conocen del taller de Erill. El descendimiento de Erill Lavalle es un conjunto de 7 tallas románicas del siglo XII, hechas con madera de álamo. Originalmente estaría pintado, todavía se pueden ver restos de policromía en el brazo izquierdo de Cristo y en la túnica de San Juan. En estas tallas de madera, destaca el tratamiento de los trajes, los cuales se adaptan a la anatomía de las figuras. San Juan y María llevan túnicas hasta los pies y manto encima. José de Arimatea y Nicodemo visten faldas hasta las rodillas, ajustadas a la cintura con un cinturón, y los ladrones Dimas y Gestas visten bragas cortas bien ceñidas al cuerpo. El conjunto escultórico del descendimiento, a pesar de ser románico, presenta algunas características que nos muestran que estamos entrando en el estilo gótico. La figura principal no es un Cristo en majestad, triunfante, típico del románico, sino el Cristo que ha muerto por la humanidad, más cercano a los fieles. Natividad de Durro. La monumentalidad de la iglesia de la Natividad atestigua la importancia del pueblo de Durro durante la Edad Media. Destacan las grandes proporciones de la nave, el campanario, la portada esculpida y el pórtico. Entre los siglos XVI y XVIII el templo románico se remodeló en varias ocasiones. Estas transformaciones aportaron al templo nuevos espacios, como las 2 capillas góticas o la sacristía barroca. En el interior de la iglesia se expone la imagen románica de Nicodemo, que originariamente formaba parte de un conjunto del descendimiento de la cruz. Historia. El emplazamiento del pueblo de Durro, rodeado de prados, pastos de alta montaña y bosques, propició que durante la Edad Media Durro ya fuera uno de los pueblos más grandes del Valle de Boí, con un cierto poder económico. Esta preeminencia económica se hace evidente cuando vemos la iglesia de la Natividad, una de las más grandes del Valle de Boí. La riqueza de algunos de los retablos barrocos que se conservan en su interior, como el retablo mayor, nos muestra que en tiempos posteriores Durro todavía se podía permitir encargar piezas de estas características. El pueblo de Durro aparece documentado por primera vez en la segunda mitad del siglo XI en unos pactos feudales entre los condes de Pallars. En uno de ellos se hace constancia de la pertenencia de la villa de Durro al conde Ramón IV de Pallars Jussá, y cómo, en los alrededores del 1070, los hombres de Durro juraron fidelidad. En 1140 la iglesia de la Natividad pasó a formar parte de los dominios del obispado de Urgell, como sucedió con la mayoría de las iglesias del valle. Arquitectura. La iglesia de la Natividad de Durro está formada por una única nave cubierta con una bóveda de cañón sustentada por 4 arcos torales. Actualmente corona la nave una sacristía de época barroca que ocupa el espacio destinado originalmente en el ábside. Del transepto solo se conserva una parte del brazo sur que se ha reconvertido en una capilla lateral. En el muro norte se abren 2 capillas de construcción gótica, cubiertas con bóveda de crucería y, justo a su lado, se alza la torre campanario. La iglesia tiene 2 entradas, una más sencilla abierta con un arco de medio punto en la fachada norte, y la entrada principal en la fachada sur. Esta, más ornamentada, se encuentra protegida por un pórtico con cubierta en vigara. En la puerta de entrada ubicada en la fachada sur del templo se observa un elemento original de época medieval, un cerrojo decorado. La plancha que refuerza la cerradura está decorada con cenefas de motivos geométricos de donde sobresalen 4 estructuras que nos recuerdan la silueta de los castillos medievales. En el centro, una figura humana muy esquemática señala una torre que encuentran rodeando la cerradura. Completan la escena un elmens vegetal y 2 animales cuadrúpedos que nos recuerdan a caballos.
Este conjunto de figuras incisas recuerda a una escena de caballería medieval. El pasador del cerrojo está decorado con motivos geométricos y que en el extremo derecho con una cabeza animal. Una representación que en época medieval se asociaba con el maligno. Miremos por fuera. La Natividad de Durro es de las pocas iglesias del valle que tiene las fachadas decoradas. La parte superior de los muros presenta un friso de arquillos ciegos que recorre la longitud de la nave, encima se sitúa otra cenefa formando pequeños cuadrados a semejanza de un tablero de ajedrez. La portada, con 3 arcos de medio punto en gradación, está decorada por 2 arquivoltas sostenidas por 4 columnas con capiteles decorados. Un friso con motivos de ajedrez enmarca todo el conjunto. Los capiteles están adornados con relieves de motivos vegetales y zoomórficos, en forma de animales, que nos recuerdan los mismo modelo utilizado en la iglesia de la Asunción de Coll. Al crismón, situado en la parte superior de la portada, dentro de un círculo, se representa el monograma de Cristo, formado por las letras X, P y S, 3 letras extraídas del nombre de Cristo en griego. Colgando de las aspas de la X, se añade el alfa y la omega. Cristo como principio y fin de todas las cosas. El círculo está inscrito dentro de un cuadrado, y los ángulos se representan 4 figuras animales. La puerta principal es protegida por un porche románico fuerza monumental, que se extiende de un extremo a otro de la fachada. Los sillares de piedra son más pequeños que los muros de la iglesia, esto se debe a que se levantó en una fase constructiva posterior, aunque dentro del siglo XII. En la fachada norte se sitúa la torre campanario. Es de base cuadrada y tiene 5 niveles de altura. Esta torre ha sufrido algunas modificaciones a lo largo del tiempo. El piso superior, de menor altura, fue descabezado, las ventanas de los 2 pisos inferiores fueron emparedado y las ventanas románicas de los 2 pisos superiores fueron sustituidas por ventanas góticas, con arco apuntado. En el campanario volvemos a encontrar los elementos ornamentales del arte lombardo. Los arcos ciegos y los frisos de diente de sierra. Miramos por dentro. Los cambios en la liturgia y la evolución de gustos estéticos han provocado que la iglesia haya adaptado a las necesidades y los estilos de las diferentes épocas, tanto a partir de la arquitectura como en la decoración. Así, podemos ver cómo la cubierta de la nave central es de bóveda de cañón, mientras que las capillas laterales son cubiertas por bóvedas de crucería. De la cabecera original, solo queda una parte del pequeño ábside situado en el espacio dedicado originalmente en el brazo sur del transepto. A los pies de la nave se sitúa el coro, allí se conservan 2 objetos románicos muy singulares. Uno es el banco de madera renacentista en el que se utilizaron 2 tablas románicas para hacer una parte del respaldo. El otro es la talla de madera de Nicodemo, una de las imágenes que formaban parte del descendimiento de la cruz de Durro. Conocemos únicamente 3 tallas de las 7 que formaban parte del conjunto escultórico del descendimiento de Durro que imaginamos muy similar al descendimiento de Erill-la-Vall. Realizado por los artesanos del taller de Erill, a finales del siglo XII o principios del XIII, el conjunto escultórico estaría situado probablemente en la zona del presbiterio Virgen María, conservada en el Museo Nacional de Arte de Cataluña.
Es una talla de madera de tiro, de la que se ha conservado prácticamente todo el cuerpo, excepto las manos y el brazo izquierdo. Originalmente estría toda pintada. Aún hoy se pueden ver restos de policromía en la parte inferior de la túnica. Cristo. Esta pieza, actualmente desaparecida, se conoce gracias a una fotografía de principios del siglo XX donde muestra un muy buen estado de conservación. El Cristo románico presidió, entre el siglo XVIII y en 1936, el retablo barroco de la Pasión, que podemos ver en una de las capillas de la iglesia. Durante la Guerra Civil Española la imagen desapareció. En la fotografía se puede ver la minuciosidad de los detalles de las costillas y la mano que correspondería a José de Arimatea, el personaje que recibe el cuerpo de Cristo cuando es bajado de la cruz. Nicodemo, conservado en el corazón de la iglesia. Es una talla de madera que se conserva fragmentariamente. Nicodemo es el personaje encargado de desclavar a Cristo de la cruz con unas tenazas que no se han conservado. La imagen conserva restos de policromía. La talla del Nicodemo fue reutilizada en el siglo XVIII como material para construir la estructura de apoyo del retablo barroco de la Pasión. No se conoció su existencia hasta el año 2001, cuando fue encontrado al desmontar el retablo barroco. Un banco de origen románico. En el corazón de la iglesia de la Natividad de Durro hay un banco de madera renacentista que tiene dos elementos muy especiales. Se trata de los dos paneles de la izquierda del respaldo. Estas dos tablas, hechas de madera de pino, son de época románica y en origen formaban parte de otro mueble, un banco románico. Los dos paneles son ornamentados con motivos geométricos y vegetales. El cimiento floral que vemos en la parte baja del panel izquierdo, encaja con el motivo de la parte superior del segundo panel, lo que hace pensar que en origen eran una misma mesa. El tipo de madera, la decoración, la técnica de trabajo utilizada y la dimensión de las dos tablas juntas, hace pensar que eran el lateral de un banco románico como el que se encontró en Sant Climent de Taul. Sant Feliu de Barruera. Sant Feliu de Barruera alberga elementos arquitectónicos de los dos grandes momentos constructivos presentes en la Valle de Boí, los siglos XI y XII. Las diferencias constructivas de cada siglo se hacen patentes en los dos ábsides que conserva la iglesia. El ábside del siglo XI, decorado con arcuaciones ciegas y bandas lombardas y con un aparejo irregular muy diferente de los silleres del ábside del siglo XII. Las remodelaciones de la iglesia y los bienes muebles que se conservan en su interior nos muestran cómo los templos del valle se van adaptando a los gustos y a las necesidades de la comunidad que los ha utilizado desde el siglo XII hasta nuestros días sin interrupción. Historia. Hay pocas noticias referentes a la iglesia de Sant Feliu de Barruera. El primer documento vinculado a esta iglesia data del 1140, momento en el que la iglesia de Barruera pasa de depender de la diócesis de Urgell. Un documento propio de la iglesia es el referente a una visita pastoral del año 1373, en la que el visitador papal llegó a la Valle de Boí y se entrevistó con varios sacerdotes, entre ellos Domingo de Jaume, vicario de Barruera. Arquitectura. La iglesia de Sant Feliu ha tenido numerosas transformaciones a lo largo de los siglos. Actualmente vemos una iglesia con una única nave cubierta por una bóveda de cañón ligeramente apuntada, que descansa sobre arcos torales soportados por una serie de ménsulas. La nave está coronada al este por un ábside semicircular y conserva el brazo sur del transepto, con un segundo ábside de dimensiones más reducidas. La puerta de acceso al templo, precedida por un pequeño porche, se encuentra en el muro oeste. El campanario, más austero y discreto que otros del valle, se sitúa en el muro suroeste. Dos capillas posteriores se abren en la fachada norte de la iglesia. Las transformaciones arquitectónicas que ha sufrido la iglesia de Sant Feliu de Barruera a lo largo del tiempo, han provocado que el exterior del edificio presente unos juegos de volúmenes muy interesantes y particulares.
Si se observan los dos ábsides, se pueden ver los diferentes momentos constructivos del edificio. El ábside principal está construido con un sillar de piedra bastante irregular, ya que se levantó en la primera fase constructiva, la del siglo XI, mientras el ábside sur, que corresponde al brazo del transepto, se edificó en el siglo XII, por lo que el tratamiento de la piedra es regular y más preciso. Este ábside sur no está decorado con los motivos lombardos que aparecen en el central, el único motivo decorativo de que dispone es una moldura debajo del alero de la cubierta. El campanario es muy diferente a otras del valle, ya que únicamente conserva los dos primeros pisos de la construcción original románica. En los ábsides de Sant Feliu encontramos los dos modelos diferentes de las ventanas románicas. La ventana de doble derrame y la ventana de apertura recta. En la puerta de la iglesia se conserva uno de los cerrojos que encontramos en diferentes iglesias del valle, decorado con motivos geométricos y rematado con la cabeza de un animal. Interior de la iglesia. La iglesia de Sant Feliu de Barruera conserva varios elementos arquitectónicos singulares. La bóveda de cuarto de esfera que cubre el ábside central está construida con piedra calcárea, un material mucho más ligero que el granito, extraído muy probablemente de los alrededores del río de Barruera, de la zona más húmeda de la Umbría. En el ábside central puede ver restos de enlucido y encintado original del siglo XI. Del transepto únicamente se conserva el brazo sur, cubierto con una bóveda de cañón. La planta inicial podría ser de tipo basilical con 3 naves, pero quedó inacabada por falta de recursos. La pista nos la da un pilar circular que aún se conserva en una esquina del crucero. Santa María de Cardet. Santa María de Cardet conserva uno de los ábsides más espectaculares de la Valle de Boí. El templo se edificó sobre la pronunciada pendiente de la montaña, aprovechando el desnivel del terreno, para construir una pequeña cripta en el interior, la única de todo el conjunto. A diferencia del resto de iglesias de la Valle de Boí, en este caso el campanario es de espadaña, fruto de las transformaciones barrocas que experimentó el templo. En la última restauración se ha querido mantener el interior de la iglesia tal como era a principios del siglo XX. Historia. En la Edad Media las posesiones de los señores de Erit-la-Valle de Boí comenzaban en el estrecho de las Cabanases, justo debajo del pueblo de Cardet. El pueblo y su iglesia están ubicados en un emplazamiento muy estratégico. Desde Cardet se podía controlar el acceso al valle y buena parte del territorio. Las primeras noticias referentes al pueblo de Cardet las encontramos en un documento del 1054, donde aparece citada la villa de Cardeto. También aparece documentado en el testamento de Bernat de Erill, del 1157, cuando antes de partir en peregrinación a Jerusalén, cede Cardet en el monasterio de la Baix, que estaba situado cerca del Pont de Suert. En este documento Cardet no se denomina villa, sino castillo de Cardet, lo que hace pensar en la función de la situación estratégica del pueblo. Arquitectura. Santa María de Cardet es una iglesia de una sola nave cubierta por 4 tramos de bóveda de arista. La nave está coronada al este por un ábside semicircular. A ambos lados de la nave podemos ver semicolumnas y semipilastres adosadas a los muros. Su función era la de sostener el peso de la bóveda de cañón que cubría el edificio en época románica. La planta de la iglesia fue modificada en época moderna, cuando se añadió una sacristía y una capilla.
Santa María fue construida aprovechando el desnivel del terreno, lo que permitió que dispusiera de dos plantas, la de la iglesia propiamente dicha y la de la cripta, situada debajo del presbiterio. El espacio de la cripta está adaptado a la forma semicircular del ábside y se encuentra cubierto por una bóveda de cañón. En la parte central del muro se abre una ventana de un solo derrame y de arco de medio punto. En la fachada oeste encontramos la puerta de acceso al templo, protegida por un porche construido posteriormente. Miremos por fuera. El ábside de Santa María de Cardez es uno de los más espectaculares de todo el conjunto románico del valle. Está decorado con los diferentes motivos lombardos que se repiten en todas las iglesias del valle. Los arcos ciegos, el friso de diente de sierra y las lesenas. Santa María de Cardez es la única iglesia del valle que no tiene campanario de torre, sino una espadaña de factura barroca que corona la fachada principal. En la puerta de la iglesia se conserva un excelente cerrojo de forja medieval decorado con motivos geométricos en el brazo y una cabeza muy bien trabajado en el extremo. Miramos por dentro. Santa María de Cardez es la iglesia más pequeña de todas las del valle. Actualmente, el interior del edificio todavía parece más reducido debido a la presencia del retablo barroco que esconde el espacio del ábside. En la última restauración se ha querido mantener el interior de la iglesia tal y como era a principios del siglo XX. Se han respetado los añadidos arquitectónicos, la bóveda de arista, la sacristía y la capilla, y los bienes muebles posteriores a la época románica. Decoración. En el interior de la iglesia de Santa María de Cardez se encontró, a principios del siglo XX, un frontal de altar fechado en la segunda mitad del siglo XIII. Actualmente está conservado en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y en el interior de la iglesia podemos ver una reproducción. El frontal de Santa María de Cardez fue realizado por el taller de Ribagorza. De este taller se conocen varias obras, todas ellas muy similares en técnica y estilo, como es el frontal procedente de la ermita de Sant Pere de Boí, hoy en ruinas. El frontal de Cardez es de madera y está decorado con relieves de estuco por encima de los cuales encontramos varias escenas pintadas con la técnica del temple, pigmentos mezclados con huevo. Esta pieza está dedicada a la Virgen y a su Hijo Jesús, y se representan diversas escenas de la vida de la Virgen que pueden ser identificadas por diferentes inscripciones. Presidiendo el frontal aparecen la Virgen y el Niño Jesús, dentro de una mandorla. María está coronada y sentada en el trono, con el Niño Jesús en el regazo, que bendice con la mano derecha y sostiene con la izquierda el libro de los Evangelios. Rodeando la mandorla, aparecen representados los cuatro símbolos de los evangelistas, el tetramorfo. En los registros lateral se representan las escenas de la visitación y la anunciación separadas por una columna, la Epifanía, los Reyes Magos haciendo la ofrenda al niño, la escena de la Natividad y la anunciación a los pastores, el martirio de los inocentes y la huida a Egipto.
Dentro de la iglesia de Santa María de Cardet también se conservó hasta principios del siglo XX una viga travesera original con decoración pictórica, actualmente conservada en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. L'Assumpció de Coll. La iglesia de la Asunción de Coll tiene características propias que la diferencian de las otras iglesias de la Valle de Boí. Los materiales de construcción, el tamaño de los sillares o los elementos decorativos de la portada, la parte más interesante del templo. A destacar el crismón y los capiteles esculpidos con representaciones de luchas entre hombres y animales. Como en otras iglesias del valle, custodiando la entrada al templo encontramos un cerrojo de hierro forjado de tipología románica acabado en forma de cabeza de animal. En el interior de la iglesia todavía se conservan las tres pilas románicas: la pila bautismal, la pila del agua bendita y la pila del aceite. Historia. El pueblo de Coll es el único de todos los que conforman el Valle de Boí que en la Edad Media no pertenecía a los dominios de los señores de Erill. En 1054, durante el reinado de Ramiro I, rey de Aragón, el núcleo de Colle, aparece documentado como parte del término de Castellón de Tor. Tiempo después, su hijo Sancho Ramírez lo entregó en la sede de Roda de Isábena. Es por este motivo que la iglesia de la Asunción de Coll fue la única del Valle de Boí que en la Concordia del 1140, firmada entre los obispados de Urgell y Roda, quedó dependiendo de Roda Barbastro. En unas obras de arreglo del edificio, a finales de los años 70, se encontró en el altar de la iglesia una losa de pizarra con una inscripción 1110, que podría relacionarse con la consagración del templo. Arquitectura. La Asunción de Coll es una iglesia de una sola nave cubierta con bóveda de cañón y un ábside semicircular. El campanario, de planta cuadrada y 3 niveles de altura, se sitúa en el muro sur, junto al ábside. En la construcción inicial se añadieron 2 capillas laterales, la del muro norte cubierta con bóveda de cañón, y la del muro sur, de factura gótica, ocupando la base del campanario. La incorporación de estas 2 capillas acaban dándole a la iglesia la planta de cruz latina que vemos actualmente. La riqueza escultórica del templo se centra en su fachada oeste, especialmente en la portada. Un friso de arcuaciones ciegas sigue todo el perímetro del templo, tanto en la parte superior de las fachadas como del ábside. Los sillares de piedra empleados en la construcción son bastante mayores que en el resto de iglesias del valle. Están cortados de una forma regular y perfilada. En el campanario se puede ver la evolución arquitectónica del templo. La parte baja es románica, mientras que los 2 pisos superiores son de factura gótica. La portada. La puerta de entrada al templo, como en muchas otras iglesias del valle, es custodiada por un cerrojo de hierro forjado medieval. La fachada principal de la Asunción luce una gran riqueza de elementos arquitectónicos y decorativos. La puerta de acceso al templo, un relieve escultórico con el anagrama de Cristo, un óculo y un friso de arcos ciegos que perfilan la parte más alta de la fachada. En la portada destacan los capiteles esculpidos de las columnas. Los capiteles exteriores están decorados con motivos vegetales y los interiores, de carácter figurativo, combinan representaciones humanas y zoomórficas, probablemente leones, escenificando la lucha entre el hombre y la fiera como representación de la lucha entre el bien y el mal. El crismón.
La interpretación de los relieves del Crismón de la Asunción de Coll podría encajar en un contexto funerario donde el enagrama central es el símbolo de redención. Las aves, en la parte de arriba, como símbolo de la vida eterna. Y los hombres, abajo en la tierra, que hacen sonar las trompetas como símbolo anunciador del juicio final. El interior. En la estructura original de una nave se añadieron, posteriormente, una capilla en el muro norte, cubierta con bóveda de cañón, y una en el muro sur con bóveda ojival, que ocupa la base del campanario. Los arcos torales son los elementos de refuerzo de la bóveda de cañón que cubre la nave del templo. El coro se sitúa en la parte oeste de la nave. El acceso se realiza mediante una escalera de caracol empotrada en el ángulo suroeste. La barandilla del corazón es de tracería gótica. Los ojos de buey permiten iluminar el interior de la iglesia dejando penetrar la luz del sol. Hay uno en el muro oeste y el otro, de obertura cuadrifoliada, al muro este. En el interior del templo se conservan 3 pilas románicas. La pila bautismal, la pila de agua bendita y la pila del aceite. Sant Quirc de Durro. La ermita de Sant Quirc se sitúa en un marco privilegiado, en la montaña de Durro, a una altitud de 1500 metros. Su emplazamiento no es aleatorio, sino que se trata de una marca territorial vinculada al espacio social trabajado por la comunidad y a la tradición de origen pagano de correr fallas. Es un edificio del siglo XII, de dimensiones reducidas y con aportaciones barrocas. En su interior apreciamos la convivencia armónica de diferentes momentos artísticos, con la copia del frontal de altar románico, la imagen de estilo gótico de Sant Quirc y Santa Julita y el retablo barroco. La ermita de Sant Quirc está situada en la montaña de Durro, a unos 1500 metros de altitud. Historia. No se conoce ningún documento original de la época que haga referencia a esta pequeña ermita construida en la montaña de Durro. Las ermitas constituyen una marca territorial vinculada al espacio social trabajado por la comunidad. Su función era proteger los pastos de alta montaña y los bosques que se sitúan a su alrededor. El emplazamiento de la ermita de Sant Quirc de Durro coincide con el emplazamiento del faro, que es el punto de partida de la bajada de las fallas. La tradición de correr fallas es de origen pagano, marcaba el solsticio de verano y tenía la función de purificar los pastos y alejar los malos espíritus. Con la llegada del cristianismo esta tradición se adaptó al culto de los santos y estos se convirtieron en los protectores del territorio. Todos los pueblos del valle tenían su ermita. Sant Salvador de Babuera, Sant Cristòfol de Herit-la-Vall, Sant Pere de Boí, Sant Quirc de Taüll. La ermita de Sant Quirc de Durro es la única que forma parte del conjunto declarado Patrimonio Mundial. Arquitectura. La ermita de Sant Quirc es de una sola nave cubierta por una bóveda de cañón ligeramente apuntada, añadida en algún momento posterior al románico, y con un ábside semicircular en el este. El acceso al templo se abre en la fachada sur con un sencillo arco de medio punto sin ornamentación.
El campanario de espadaña, correspondiente a una etapa de construcción posterior, se alza el muro oeste. Miremos por fuera. En la puerta de entrada, las dovelas del arco son de piedra calcárea, de ahí su singular color tostado. La tipología de sus muros y sillares se parecen mucho en el porche de la iglesia de la Natividad de Durro. Los sillares de piedra situados en la parte más alta de los muros son de dimensiones más pequeñas y están dispuestas de forma irregular. Esto es debido al sobrealzado de la nave que se hizo tiempo después de la construcción original. En el ábside central hay la única ventana que permitía la entrada de luz en el templo. En la cabecera, debajo de la cubierta, hay un pequeño ojo de buey. Miramos por dentro y decoración. El interior de la ermita de San Quirk de Durro ha transformado fuerza a lo largo de los siglos. La construcción original se añadió la bóveda de cañón, se rebozar y pintar todos los muros, se instaló el corazón y el presbiterio se decoró con un retablo barroco. Presidiendo este retablo encontramos la imagen de estilo gótico de San Quirk y Santa Julita. El frontal románico procedente de la ermita de San Quirk está conservado en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. En el interior del edificio podemos ver una reproducción. Este frontal, hecho con madera y pintado con la técnica del temple, está dedicado a los santos patrones de la ermita, San Quirk y Santa Julita, y narra, con mucha crudeza, el martirio que sufrieron. Está compuesto por una escena central y 4 registros laterales, todo ello se rodea por un marco ornamentado con motivos geométricos y vegetales. La composición simétrica se percibe tanto en las formas como en los colores, de los que toman especial protagonismo los rojos, verdes y ocres. En el centro, está representada Santa Julita con su hijo San Quirk en el regazo, a semejanza de las figuras de la Virgen y el Niño. Ambos personajes son dentro de una mandorla donde hay inscritos sus nombres. Los compartimentos laterales muestran varios episodios de los martirios. En algunas escenas cuesta discernir si el mártir es Santa Julita o San Quirk. Parece que toma más importancia la representación del martirio que la identificación del santo.